Buenas noches. Voy a resolver un problema de dinámica estructural aplicando el software MATCAD Prime 8, ¿no? El problema 1.1 dice, el edificio a analizar se presenta por el pórtico de acero que podemos observar acá a continuación, ¿no? Que tiene dos niveles, ¿no? Y me piden determinar las frecuencias naturales y los modos normales correspondientes. Bueno, para el segundo nivel, pues me dan una carga, ¿no? Lineal de 1400 kips sobre metro, ¿no? Y para el primer nivel me dan 2900 kips sobre metro, ¿no? Y adicionalmente me dan el módulo de inercia, ¿no? Para las columnas. El segundo nivel es 4400 centímetros a la cuarta y para el primer nivel es 10200 centímetros al cuadrado, ¿no? También me dan la altura de las columnas, ¿no? Para el primer nivel es 5 metros, para el segundo nivel es 3 metros, ¿no? Y una luz de 10 metros, ¿no? Esos serían todos los datos que tengo, ¿no? Inicialmente. Esos datos, lo que voy a hacer yo es definir previamente, ¿no? En el MATCAD, lo único que para definir una variable se usa los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, coloco una región matemática y escribo, por ejemplo, L, ¿no? Defino, coloco los dos puntos de mi teclado y ahí coloco el valor, ¿no? A lo que equivale esa variable, ¿no? En este caso es 10 metros, ¿no? Y ya, pues ya está definido esa variable. Cuando yo opere más adelante, literalmente, pues ya me va a operar por este valor, ¿no? Bueno, esta expresión redefine una variable definida anteriormente. Dice, esto es porque, pues acá en el MATCAD podemos observar que hay una, si damos clic en redefinición, pues automáticamente se elimina, ¿no? Pero sería bueno que dejarlo ahí, ¿no? Para que me indique si ya estoy definiendo una variable dos veces, ¿no? Ya, bueno. Acá tengo los datos previos, ¿no? La longitud 10 metros. Ahora, esta carga que tenemos acá, el W1, lo defino, ¿no? Como minúscula, W sub 1 igual a 2900 kips sobre metro y W2 es 1400 kips sobre metros, ¿no? Estoy pasando todos estos datos, voy a definirlo acá como variables, ¿no? Ahora, para calcular ya la carga en sí, tengo que multiplicar por toda esta longitud, ¿no? Porque se supone que está dividido sobre metros, ¿no? Entonces, al multiplicar el W sub i por la longitud o la luz, obtengo este peso, ¿no? Que vendría a ser 29.000 kips. Y para W2 igual, ¿no? De manera similar, 1400 por su luz, ¿no? 10 y obtengo 14.000. Como la ventaja de este software, bueno, sería de que yo obtengo multiplicando las variables de manera literal, ¿ya? ¿No? Y automáticamente el software se encarga ya de operar, de hacer las conversiones, ¿no? Por ejemplo, aquí, para la masa 1, yo tendría que dividir este peso, dividir este peso 1 entre la gravedad. Yo ya no he definido el valor de la gravedad porque automáticamente el MATCAD te da una equivalencia. Por ejemplo, si pongo igual, escribo la letra G y le pongo igual y me sale el valor de la gravedad, ¿no? Pues eso ya no he definido yo. Automáticamente lo define ya, lo calcula, ¿no? Como si sería un valor de la gravedad real, ¿no? Entonces, W sub 1 entre la gravedad es igual a 29.57 kips por segundo al cuadrado dividido entre centímetros, ¿no? Pues estas unidades, por ejemplo, la ventaja del software es que, por ejemplo, yo lo puedo colocar que me dé en kilogramos esta masa y automáticamente hace la conversión interna, ¿no? Esa es la ventaja a comparación del Excel, ¿no? Ya, bueno, voy a dejarle en esas unidades, ¿no? Para la masa 2, o sea, del nivel 2, también hago lo mismo, ¿no? Este peso que acabo de calcular lo divido entre la gravedad, ¿no? Y automáticamente me da este valor, ¿no? Y como podemos observar, todas estas variables están definidas con los dos puntos, ¿no? Ahora, por ejemplo, para la altura de la columna, diría del nivel 1, igual escribo h del piso 1 y coloco los dos puntos y lo defino como 5 metros, ¿no? Que me dan de dato. Y para el nivel 2, 3 metros, ¿no? Ahora, este n representa el número de columnas. Acá tengo 1 y 2, ¿no? Eso me va a ayudar para calcular la rigidez, ¿no? Ya, primero pasamos a hacer unos cálculos intermedios. O bueno, esto también es dato, porque el problema me dice que es un pórtico de acero. Voy a asumir que el módulo de elasticidad del acero es 2.1 por 10 a la 6 kip sobre centímetro al cuadrado, ¿no? Ahora, los momentos de inercia también me dan de dato acá, ¿no? Que para el momento de inercia de esta columna es 4.400 y 10.200, ¿no? Eso es lo que
he colocado esas variables he definido, diría acá, ¿no? Con los dos puntos. Ahora, voy a calcular la rigidez, ¿no? Por niveles. Para la rigidez del primer nivel es n, este n significa como hay dos columnas, ¿no? Porque como podemos observar aquí en este modelo matemático, este está doblemente empotrado, ¿no? Y esto ya se tiene una expresión conocida, ¿no? Que es 12 veces el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre su longitud al cubo, ¿no? Y como podemos observar, yo defino con los dos puntos y coloco todo de manera literal, ¿no? Automáticamente ya el programa ya internamente hace los cálculos y las conversiones, ¿no? Hago para el nivel 2 también, ¿no? Sería n por 12 veces el módulo de elasticidad por el módulo de inercia dividido entre la altura al cubo, ¿no? Y automáticamente ya me da los valores, ¿no? Es bien práctico en este caso el MATCAD, ¿no? Ahora, ya tengo la rigidez y también ya tengo las masas, ¿no? Lo que puedo hacer es obtener, pues, la matriz de masa y la matriz de rigidez, ¿no? Pues, para la matriz de masa, pues, hay que tener en consideración que empezamos, ¿no? Del primer nivel es M1 y M2, ¿no? El nivel 2. Y los demás, la otra diagonal es 0, ¿no? Y automáticamente, por ejemplo, yo defino con dos puntos esta matriz y coloco una igualdad y automáticamente ya el software me arroja los valores, ¿no? El cálculo. Igual para la rigidez, ¿no? Para esta matriz de rigidez, la rigidez 1 más la rigidez 2 en esta diagonal es el negativo de la rigidez 2 correspondiente al siguiente nivel y acá el del segundo nivel, ¿no? Y como podemos observar, también ya el mismo software automáticamente me lo hace el cálculo, ¿no? Ahora, pues este problema he decidido utilizar este software porque me da dos funciones que son te facilitan bastante el trabajo eh, cuando voy a calcular, por ejemplo, los autovalores, ¿no? Es cierto que yo puedo calcular el determinante de la matriz de rigidez menos el lambda por la matriz de masas, lo opero manualmente y voy a obtener los autovalores, ¿no? Pero en este caso voy a hacerlo con el MATCAD, porque si yo, por ejemplo, tengo un modelo de más niveles, pues esta matriz de masas y matriz de rigidez va a ser de, por ejemplo, de 4x4, 5x5 y me va a complicar, ¿no? Pues por eso he decidido usar el MATCAD, ¿no? Y en un futuro video también quiero hacer es decir, de que la matriz de masas, por ejemplo, sea de 4x4 y la matriz de rigidez sea de 4x4, ¿no? Esto a modo de ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que el determinante, pues como les mencioné anteriormente, de K menos lambda por la matriz de masas es igual a 0, ¿no? Pues esta expresión, yo podría llegar a esta expresión, ¿no? Es decir, que la inversa de lambda va a ser igual a la matriz inversa de la rigidez por la masa, ¿no? Entonces, eh, el MATCAD no me permite colocar esta expresión o definir esta expresión 1 sobre lambda, por eso le he colocado su equivalencia como una valor de A, ¿no? Como una variable A. Entonces, pues he dicho que A va a ser igual a, que defino con dos puntos, defino a la inversa de eso, K a la menos 1 por la matriz de masa, ¿no? Y automáticamente ya el software me calcula la inversa y también lo multiplica por la matriz de masas, ¿no? De manera práctica, ¿no? Incluso con sus unidades. Luego, acá voy a usar la función que me da el software, ¿no? Por ejemplo, si voy al tema de matrices y pongo funciones, me sale la función de los eigenvalores, ¿no? Devuelve, dice, un vector de autovalores para la matriz M, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a definir un delta sub i, ¿no? Como otra variable y lo defino con dos puntos y coloco esa función eigenvalores de esta matriz A y automáticamente ya me calcula los dos valores, ¿no? Pero como nosotros sabemos que es la inversa, el A es la inversa, lo volvemos, ¿no? O sea, lo volvemos a sacar la inversa, pues que estoy poniendo 1 sobre delta acá. El lambda sub i va a ser 1 sobre delta, la inversa de esto, ¿no? Y de ahí obtengo los valores de lambda sub i. Y ahora, de esta expresión, lambda sub i es igual a la frecuencia natural al cuadrado, pues la frecuencia natural va a ser la raíz cuadrada de lambda sub i, ¿no? De ahí ya puedo encontrar las frecuencias y los periodos. Entonces, el lambda sub i lo defino como dos puntos igual a la raíz de lambda sub i, ¿no? Entonces, a la raíz de esta matriz, diría yo, ¿no? Entonces, de ahí obtengo
que, por ejemplo, mi frecuencia para el primer modo es 941 y para el segundo modo es 30.06, ¿no? Acá lo he extraído, diría, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia 1, defino la frecuencia 1 con 2 puntos y uso acá esta función del software que es para el índice de matriz, para extraer un valor. De acá estoy extrayendo este valor de 941 porque he puesto 1, ¿no? 1 y acá pongo 2 y me extrae el valor del la siguiente componente de esta matriz, ¿no? Bueno, esto vendría a ser la frecuencia del modo 1 y la frecuencia del modo 2, ¿no? Y a continuación acá, por ejemplo, tengo los periodos, ¿no? El periodo, pues, es conocido, ¿no? Lo defino con dos puntos y coloco 2pi sobre la frecuencia 1, ¿no? Y obtengo el periodo 1 y el periodo 2, ¿no? Calcular los autovectores, ¿no? Que también esta es una función que me da el software, ¿no? Cuando voy acá a matrices y coloco funciones, también puedo encontrar los eigenvectores, es esto, ¿no? De la misma, lo único que hago es colocar los eigenv, colocar esa función de esta matriz A y automáticamente me va a dar los modos, ¿no? Los modos de vibración de de este, de este pórtico, ¿no? De acero. Ya, entonces, como ya tengo acá los modos, lo que voy a hacer es ahora, como acá he colocado a modo de definición, dice que el autovector del modo 1 le aplicamos un desplazamiento unitario en el nivel 1, ¿no? En el primer nivel. Es decir, yo he puesto acá, por ejemplo, una variable, ¿no? Phi con subíndice 1 sobre g y lo defino con 2 puntos, ¿no? Y lo que voy a hacer es extraer este. Este es el modo 1 y este es el modo 2, ¿no? ¿Cómo extraigo? Eso era con la función que les mencioné anteriormente, este de acá, que es índice de matriz, ¿no? ¿Qué significa estos subíndices? 1 significa el correspondiente a fila y el siguiente valor correspondiente a columna. Si es 1,1 va a ser la fila 1, columna 1, es decir, este valor, ¿no? De 0.646. Por ejemplo, acá, este siguiente componente, el 2,1, significa la fila 2 y la columna 1, ¿no? Y 0.763. Esto vendría al modo, ¿no? Ahora, si yo quiero aplicar un desplazamiento unitario, lo que hago es a toda esta matriz lo divido por su primera componente, es lo que he hecho acá, ¿no? He colocado esta expresión aquí y lo he dividido entre su primera componente, ¿no? Y si yo divido 0.646 entre 0.646 me va a dar la unidad, ¿no? Y el otro componente dividido entre, o sea, 0.763 entre 0.646 es 1.18, ¿no? Y vendría a ser el primer modo, ¿no? De manera similar, extraigo para el siguiente, para el autovector del modo 2, ¿no? O sea, voy a extraer lo mismo, mire. Por ejemplo, aquí, el phi acá va a ser la fila 1 y a la columna va a ser 2, ¿no? Por eso me extrae este valor negativo aquí. Y si es 2, 2, sería fila 2, columna 2, sería el 8, 0.869, ¿no? Y de manera similar, como quiero aplicar un desplazamiento unitario al nivel 1, lo que hago es dividir a esta matriz, lo divido entre su componente 1, 2, ¿no? Es decir, en la parte superior me salió 1 y acá menos 1,75, ¿no? Y bueno, esas serían las formas modales, ¿no? Por ejemplo, para el modo 1 tengo que este es mi primer modo y con su respectivo periodo, ¿no? La ventaja, por ejemplo, del software es que, por ejemplo, t sub 1 lo pongo igual y me da un valor que ya lo definí anteriormente, me imagino. Si ya le he calculado acá, con solo poner igual, ya me da el valor, ¿no? Igual para el modo 2 tengo aquí. Bueno, de manera adicional yo he colocado acá, por ejemplo, lo que es la normalización de modos, ¿no? Por ejemplo, esta expresión que se encuentra en la mayoría de los libros de dinámica, ¿no? Tengo acá para el modo 1 y el modo 2, ¿no? Esta expresión y también puedo verificar la normalización de los modos. Esta expresión, la transpuesta de esta matriz multiplicado por la matriz de masas multiplicado por esta expresión me debe dar 1, ¿no? Y para 2 de manera similar. No, y finalmente puedo hacer una verificación de la ortogonalidad de los modos, ¿no? Que digo que el modo 1, la transpuesta del modo 1 multiplicado por la matriz de masas multiplicado por el modo 2 me debe dar 0, ¿no? Y también puedo decir que la transpuesta del modo 1 multiplicado por la matriz de rigidez multiplicado por el modo 2 me debe dar 0, ¿no? Y bueno, eso sería todo.